Bueno, nuevamente muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla y me confirman por favor si la ven. ¿Ven la pantalla? Señor, Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase de estadística. Entonces, hoy vamos a tener nuestra primera clase de estadística del segundo periodo de manera virtual. Recuerden que no habíamos visto estadística debido a que ya todo lo del primer periodo ya lo habíamos visto. En este segundo periodo, la idea es poder estudiar todas las distribuciones de probabilidad discreta, las que existen, ¿cierto? Las que, digamos, las que más se trabajan, las más conocidas, las que más se ven reflejadas en la cotidianidad. Entonces, les voy a comentar que es muy importante esta clase porque cada clase vamos a cambiar de tema, es decir, en cada clase vamos a ver una distribución distinta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una 2 3 4 5 6 distribuciones de probabilidad, 6 distribuciones de probabilidad, y eso que ahí no está la distribución de Bernoulli, la cual viene con la binomial. Entonces, cada clase va a ser muy importante, ¿vale? Entonces, para que estemos pendientes, y si de pronto en dado caso falla el internet o no pudieron recibirla, revisen el video que se cuelga en el canal de YouTube para que tengan todo clarísimo, ¿listo? Entonces, eh, el propósito de hoy es identificar el concepto central a trabajar acerca de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas a partir del reconocimiento de las enseñanzas generales y la definición de distribución de variable aleatoria discreta partiendo de los experimentos dicotómicos y o de distribución, aquí en este caso tengo que cambiar, no es distribución discreta uniforme, esa es la que vamos a ver hoy, la distribución discreta uniforme, con el fin de contextualizar el conocimiento. Listo. El propósito de la sesión, de esta sesión, de todas estas clases de estadística en este periodo, sería asumir, concluir y representar gráficamente variables aleatorias discretas, distribuyéndolas uniformemente según el universo de estas para deducir el comportamiento de experimentos repetitivos. Entonces, en este caso de deducir el comportamiento es eh, calcular probabilidades, ¿listo? Calcular probabilidades de experimentos y de eventos en donde la variable aleatoria que se está trabajando es discreta, ¿vale? Entonces vamos a tener acá eh, una lista, una lista de distribuciones. La que hoy vamos a ver es la distribución uniforme discreta. Y más adelante vamos a seguir con las siguientes. La primera, entonces vamos a ver la uniforme discreta, luego vamos a ver entre la binomial, vamos a ver la Bernoulli, la distribución de Bernoulli, la binomial, la multinomial, luego seguiría la hipergeométrica, la geométrica y la de Poisson. No tengo ningún inconveniente como la llamen ustedes, puede decir Poisson como se diría normal, o en el lenguaje original Poisson. ¿Listo? Distribución de Poisson. Bien, entonces, eh, tener en cuenta que estamos trabajando variables aleatorias discretas, ¿cierto? El periodo pasado distinguimos que era una variable aleatoria discreta y que era una variable aleatoria continua, ¿cierto? Entonces, así como a grandes rasgos habíamos dicho que una variable aleatoria discreta era cuando el espacio muestral, ¿cierto? O la misma variable, ¿cierto? Era un conjunto finito o también podría ser infinito, pero contable, ¿no? Es decir, que se pudiese contar ese conjunto. O sea, se pueda generar una función biyectiva de los naturales a ese conjunto. O sea, puede tener primer término, segundo término, tercer término, ¿cierto? Se puede generar o se puede contabilizar cada uno de esos conjuntos. Puede ser infinito, pero contable. Y para las variables aleatorias continuas habíamos dicho que debe ser un conjunto infinito, no contable. ¿Listo? No contable. Entonces,
para que ustedes estén mucho más ubicados en dónde vamos a trabajar, trabajaremos solo este tipo de conjuntos, es decir, este tipo de variables en este periodo. Todas las variables que vayamos a trabajar son discretas. ¿Listo? Conjuntos finitos o conjuntos infinitos no contables de posibles resultados. Acuérdense que la variable aleatoria es como el conjunto de posibles resultados, o también se le llama con esta letra griega, ¿cierto? Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente con el título de hoy: distribución uniforme. Distribución uniforme discreta. Hay que hacer la salvedad de que es discreta porque también existe la distribución uniforme continua. ¿Listo? También existe, entonces vamos a hacer esa aclaración. Ahora, acuérdense que el periodo pasado hablamos de las distribuciones de probabilidad. Entonces, cuando una distribución o una función de distribución de probabilidad estaba bien definida, entonces habíamos dicho que estaba bien definida cuando la suma de todas las probabilidades tenía que dar ¿cuánto? ¿Quién podría decirme cuánto tenía que dar la suma de todas las probabilidades? 1, ¿cierto? Tenía que dar 1, correcto. Y también que todas las probabilidades tenían que ser números entre ¿qué valores? 0 y 1. Correcto. Entonces todas las probabilidades deben ser números entre 0 y 1. Entonces vamos a revisar que todas estas distribuciones cumplen exactamente esas condiciones. Entonces ya no tendríamos que, digamos que, demostrar que es distribución, sino revisar qué tipo de distribución y cuáles serían las características o propiedades de cada una de ellas. Entonces, una distribución uniforme discreta, se define de la siguiente manera. Entonces imagínense que usted tiene un espacio muestral, ¿cierto? Una variable aleatoria que puede tomar los siguientes valores. Puede tomar los valores de 1, de 2, de 3, puede llegar hasta un número n, ¿cierto? Cuando es uniforme discreta, es decir, cuando la distribución es uniforme de probabilidad, significa que la probabilidad de que la variable tome cualquiera de estos valores, o sea, que la variable tome cualquiera de estos valores para todo x, para todo x que pertenece a la variable aleatoria, la probabilidad siempre va a ser la misma, ¿cierto? Siempre va a ser la misma porque es una distribución uniforme para todos. Entonces, en este caso, como son n elementos, entonces la probabilidad de cada uno debería ser 1 sobre n, ¿cierto? Entonces aquí digamos que tener en cuenta que así se define una distribución uniformemente discreta, ¿vale? Y obviamente sería la probabilidad de que x tome cualquier otro valor. Entonces vamos a colocar aquí cualquier otro valor. Ojo, cualquier otro valor significa cualquier otro valor que no esté en el conjunto, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que x tome cualquier otro valor va a ser 0, efectivamente. Entonces, hay experimentos que nosotros conocemos como experimentos con distribución uniforme o variables aleatorias con distribución uniforme. El primer ejemplo que les voy a presentar es el lanzamiento de una moneda, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar del espacio muestral, ¿cierto? El lanzamiento de una moneda y anotar en qué lado cae, ¿cierto? En qué lado cae. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el espacio muestral? ¿Cuáles serían los posibles resultados? El lanzamiento de una sola moneda. Cara y sello. Cara y sello, ¿cierto? Cara y sello. Entonces, estamos hablando de que este conjunto solo tiene dos elementos, ¿cierto? El cardinal de este conjunto es 2 porque solo tiene dos elementos. Entonces, en este caso, vamos a revisar cuál es la probabilidad de cada uno de estos eventos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría? 50%. 50%, ¿cierto? 50%. Entonces, vamos a devolvernos. El 50% en decimal, ¿cuánto es? 0.50. 0.50, perfecto. Y nos vamos a volver un poquito más. En fracción, ¿cuánto es 0.50?
Un medio, vale, perfecto, un medio. Entonces tengan en cuenta que la probabilidad de que salga cara es un medio, ¿cierto? Ojo que aquí tendríamos que hacer la aclaración de que es una moneda común y corriente, no está trucada, ¿cierto? No está trucada. Entonces es una moneda común y corriente, o sea que la probabilidad de que caiga cara debe ser la misma probabilidad de que caiga sello. Entonces como son dos posibles resultados, entonces cada uno de ellos debe tener la probabilidad de 1 sobre 2, como aquí se dice. Si son n resultados, entonces cada elemento debe tener una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre n. Entonces acá tenemos que la probabilidad de cara es un medio y la probabilidad de sello es un medio. Por lo tanto, esta variable aleatoria, si la trabajamos como variable aleatoria, entonces es uniforme discreta, ¿cierto? Es uniforme discreta. Lo que pasa es que esta variable, si se dan cuenta, es una variable cualitativa. ¿Por qué es una variable cualitativa? Porque los resultados no son números, sino son cualidades, ¿cierto? Son cualidades, o que caiga cara o que caiga sello. Entonces es una variable cualitativa. Sin embargo, la probabilidad de que caiga cualquiera una de esas sucesos es la misma. Por lo tanto, se podría decir que es uniforme discreta. Bien. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Yo sé que esto está sencillo. Vamos con el siguiente ejemplo, ejemplo 2. Vean, en el ejemplo 2 ya no vamos a lanzar una moneda, sino vamos a lanzar un dado, ¿cierto? Un dado común y corriente. ¿Listo? Entonces aquí se va a definir la variable aleatoria, entonces se define x como la variable aleatoria discreta de la cara que salga del dado, ¿sí? El número de la cara, entonces del número de la cara que salga del dado, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria? Es decir, ¿cuáles serían los posibles resultados? ¿De 1 a 6? De 1 a 6, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6, ¿cierto? Bien, entonces ahí tenemos el espacio muestral. Entonces, des en cuenta que es muy parecido a lo que está acá, ¿cierto? Sino que es que solo llega hasta n. Entonces, acá tendríamos que definir que la probabilidad de que la variable aleatoria tome cualquier valor de x va a ser igual a lo siguiente. Ojo con esto. Va a ser a un sexto, ¿cierto? Siempre y cuando x sea 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? Y la probabilidad va a ser 0 para cualquier otro valor, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto exactamente cuánto da la probabilidad de que el dado caiga en 5, ¿cuál es la probabilidad? 5, no. ¿Segura? La probabilidad tiene que... 16%. Ok, correcto. Pero entonces tengan en cuenta que lo más rápido de dar es la fracción. Pero si... Un sexto. ¿Cuánto, perdón? Un sexto. Un sexto. ¿Sí? Un sexto. Una de 6. Pues la probabilidad de que caiga 5 es una de 6 caras, ¿cierto? Bien. Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2? Un sexto. Un sexto. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad de que caiga cualquiera de las caras es la misma. Por eso es que podríamos decir que x es una variable aleatoria discreta uniforme, ¿cierto? Es una variable aleatoria discreta uniforme. Ahora, acá se pueden generar otro tipo de preguntas, ¿cierto? Otro tipo de preguntas. Entonces, bueno, antes de realizar la siguiente pregunta, voy a mostrarles cómo queda graficada, ¿cierto? Cómo queda graficada, digamos, todas esas probabilidades, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar en el eje X, la variable aleatoria, o sea, los posibles números que puede tomar la variable aleatoria, y en el eje Y vamos a trabajar la probabilidad de X. ¿Listo? Entonces, los posibles valores que puede tomar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? De ahí no puede tomar más valores. Es más, podríamos colocarlos, pero la probabilidad va a ser 0, ¿cierto?
Entonces tengan en cuenta acá que vamos a hacerlo acá. Entonces, como todas las probabilidades van a ser un sexto, entonces solo tendría que colocar por acá un sexto. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1? Pues un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? Un sexto. La probabilidad de que salga 3, un sexto. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ya cuando llegamos a 7, pues efectivamente que un dado caiga en el número 7, pues es imposible, ¿cierto? Entonces la probabilidad será de 0, ¿cierto? La probabilidad será de 0. Y de 8, pues la probabilidad será de 0. Pero aquí es donde está el espacio muestral. Entonces el espacio muestral dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Listo. Entonces, ahí tendríamos la gráfica de esa distribución uniforme. Entonces, como ha de esperarse, todas las probabilidades son iguales. Todas. O sea que se genera un histograma. Esto se llama un histograma de probabilidades en donde cada probabilidad es la misma. Por eso X es una variable aleatoria, discreta, uniforme. ¿Listo? Bueno, ahora sí podríamos seguir con las siguientes preguntas. Bien, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que X, o sea, de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2? O sea que en términos contextuales, ¿cierto? En un contexto estaríamos preguntando cuál es la probabilidad de que el dado caiga en 2 o menos, ¿cierto? O menos. Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad? ¿Dos sextos? 2 sextos. 2 sextos, ¿cierto? 2 sextos, efectivamente. Entonces, tener en cuenta que esta probabilidad se podría trabajar como la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y cada una de ellas tiene que valer lo mismo, o sea, un sexto más un sexto, o sea, 2 sextos, ¿sí? Efectivamente se podría trabajar así. Bien, pregunta. ¿Qué estoy preguntando en este caso? Vea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 3? ¿Qué estaría preguntando en contexto? Profe, creo que está silenciado. Ah, perdón. Listo. Entonces acá, ¿qué estaría preguntando? ¿Qué estaríamos preguntando? La probabilidad de que X sea mayor a 3. Correcto. Pero entonces en contexto, en el lanzamiento de dados, ¿qué sería? La probabilidad de que el número que salga sea mayor a 3. Correcto. La probabilidad de que el número que salga en el dado sea mayor a 3. Entonces, esta probabilidad se podría trabajar. Esta probabilidad se podría trabajar como la probabilidad. Tengan en cuenta esto. Cuando estamos trabajando, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, podríamos colocar aquí en vez de 3, 4. Listo, vamos a colocar 4. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. La probabilidad de que el dado caiga en una cara mayor a 4, ¿cierto? Sería lo mismo, sería exactamente lo mismo que el 100% menos la probabilidad. ¿Qué sería lo contrario a que caiga un valor mayor a 4? Pues lo contrario sería que caiga un valor menor o igual a 4, ¿cierto? Es solo un ejemplo para luego poderlo entender en un ejercicio siguiente que vamos a realizar. Entonces tener en cuenta que esto se puede trabajar como que la probabilidad de X sea mayor a 4 es lo mismo que el 100% menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, ¿cierto? Lo contrario, lo contrario. Entonces, yo creo que ya todo el mundo sabe que esta probabilidad es 2 sextos, pero entonces aquí quedaría como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, entonces que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, sería 4 sextos. Y 1 menos 4 sextos, entonces sería 6 por 1, 6, menos 4, 2, 2 sextos. ¿Cierto? Bueno, se me olvidaba, si se puede simplificar, pues usted simplifica. 2 sextos es lo mismo que un tercio, ¿no? 2 sextos es lo mismo que un tercio. Listo, entonces tener en cuenta esto, ¿sí? Que la probabilidad de que X sea mayor a ese número sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual, ¿cierto? Al 100% le quito lo contrario y ahí quedaría exactamente la misma probabilidad. Bien, última pregunta antes de seguir. ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué se estaría preguntando ahí?
La probabilidad del número que caiga sea menor o igual a 4 y mayor a uno. Correcto, menor o igual a 4 y mayor estricto que uno, ¿cierto? Entonces, antes de realizar el ejercicio, dígame cuánto les da esa probabilidad. ¿Cuánto daría esa probabilidad? 3. 3 sextos. 3 sextos, ¿cierto? 3 sextos. Muy bien. Entonces, tener en cuenta que si el x debe ser mayor a 1, no puede ser igual. Entonces, empezaríamos desde x igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más, y como puede ser igual a 4, entonces ahí sumamos la probabilidad de que x sea igual a 4. Cada una de ellas vale un sexto, ¿cierto? Entonces eso nos daría 3 sextos, que es lo mismo que un medio, ¿no? O sea, la probabilidad de que el dado caiga entre que sea mayor a 1 o menor o igual a 4 sería del 50% de un medio, ¿cierto? De un medio, que es lo mismo que el 0.5, y que en porcentaje sería el 50%. La probabilidad sería esa. Listo. Entonces, bueno, una última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 7? 0 sextos. Pero, 0, ¿cierto? 0. ujú. Perfecto. Aquí está. Listo. 0 sextos o 0, que es exactamente lo mismo. Bien, entonces aquí es donde estamos aplicando la definición de una variable aleatoria discreta uniforme. ¿Listo? Bien. Entonces este ejemplo yo creo que es bastante claro, es bastante sencillo. Ahora vamos a revisar un problema de aplicación en donde digamos que hay que hacer otro poquito de análisis. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, podríamos seguir. Bueno, entonces seguimos. Entonces acá generamos una nueva página. Bueno, por aquí tengo un documento. Bueno, sí. Entonces vamos a colocar este ejercicio por acá, porque si se me había olvidado explicarles algo. Entonces, antes de realizar ese ejercicio, quiero mostrarles lo siguiente. Entonces, vale, cuidado. Nosotros habíamos también trabajado el periodo pasado lo que era la esperanza, la varianza y la desviación estándar, ¿cierto? La esperanza de una variable aleatoria, la varianza, ¿cierto? La varianza de una variable aleatoria, y también trabajábamos la desviación estándar, que era la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? De una variable aleatoria. Entonces, acá podríamos definir de una manera más sencilla todas estas ecuaciones, porque si es una función, es una distribución uniforme, entonces va a pasar lo siguiente. Acuérdense que la esperanza habíamos dicho que era la sumatoria de cada probabilidad por el resultado, ¿cierto? Bueno, en realidad cada resultado posible por su probabilidad, pero pues exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces tendríamos que en este tipo de variables tendríamos que hacer simplemente, como cada uno de los elementos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es dividido en la cantidad de elementos, ¿cierto? Es dividido en la cantidad de elementos. Entonces, efectivamente aquí coincide que la esperanza de la variable aleatoria es la misma media aritmética, o sea, la suma de los elementos dividido en la cantidad de elementos, ¿cierto? O sea, coincide prácticamente con lo que se llama la media aritmética. Ojo, esto es solo para las variables aleatorias discretas uniformes. ¿Listo? Bien. Ahora, pónganle cuidado que acá se va a generar algo también un poco más puntual. Vea, si estamos hablando de que la variable aleatoria
puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, hasta un n específico, ¿cierto? La suma de todos esos términos, o sea, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, tiene su propia fórmula, ¿no? Y esa fórmula la conocimos con la cuestión de Gauss, ¿no? Cuando era pequeñito, que él quería sumar de 1 hasta 100, ¿se acuerda? Entonces, si yo quiero sumar, porque esta la sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, y ojo porque esa es la sumatoria de todos los valores, ¿no? Sobre n. Si yo quiero solo la suma de arriba, acuérdense que Gauss había dado una fórmula. ¿Cuál era esa fórmula de la suma de 1 hasta n? El primero de los números más el último de los números. Pero esa era para todas las sucesiones aritméticas, pero no, es la de Gauss, ¿se acuerdan? El primero más el último, el segundo con el penúltimo, y eso generaba una fórmula. ¿Se les olvidó la fórmula? ¿No era la multiplicación entre el número de datos por la suma del primero más el último dividido entre 2? Ok. La suma de cualquier sucesión aritmética era el primero más el último sobre 2 por la cantidad de datos, pero para cualquier sucesión aritmética. ¿Cuánto da? ¿Cuál es la fórmula de 1 más 2 más 3 más 4 hasta n? Eso tenía otra fórmula. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga cuál era esa fórmula? Así sea uno. Entonces sería como A1 más AN, o sea, dividido 2 solamente. No, esa no es. O se divide a la mitad de los números, algo así recuerdo yo. No están tomando apuntes. Era n por n menos 1 dividido 2. Ok, si es hasta n, si está por ahí, si es por ahí. ¿Cómo es que es? N por n menos 1 dividido 2. Es más 1. Correcto, es más 1, pero si era por ahí. N por n más 1 sobre 2. Cuando es hasta n. Cuando es hasta n menos 1, si era n por n menos 1 sobre 2. Pero como es hasta n, era n por n más 1 sobre 2. Esta fórmula es muy importante. ¿Sí? Entonces necesito que estén tomando apuntes, ¿no? O por lo menos que lo tengan en unas fichas bibliográficas o algo. Entonces, la suma de los primeros n naturales es n por n más 1 sobre 2. O sea que todo lo de arriba lo podríamos cambiar por n más 1 sobre 2. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Vea, lo de arriba es la fórmula y lo de abajo dividido en n. Entonces tendríamos que la esperanza sería, haciendo la ley de la oreja, sería n por n más 1 por 1, ¿cierto? Y 2 por n abajo. 2 por n abajo. Ahora, ¿qué se puede cancelar? N. N. Entonces, al cancelar n, vea que nos queda una fórmula mucho más sencilla para encontrar la esperanza. La fórmula para encontrar la esperanza sería n más 1 sobre 2. La esperanza de una variable aleatoria discreta uniforme es solo coger la cantidad de números, ¿cierto? La cantidad de valores, perdón, sumarle 1 y dividido en 2, ¿cierto? Sumarle 1 y dividido en 2. Entonces, en el experimento de los dados, ¿cierto? En el experimento de los dados, del dado nomás, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el dadito, ¿cierto? En el experimento del dado, ¿cuánto vale la esperanza? ¿Cuánto vale esa esperanza? Entonces, en el dado solo hay 6 resultados, ¿no? Entonces tendríamos que coger el 6, sumarle 1 y dividirlo en 2. O sea, daría 7 medios. Por lo tanto, la esperanza de ese experimento sería 3.5. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Ahora, vamos a revisar la varianza. Para demostrar la varianza en este momento no la vamos a realizar, pero si usted quiere, ojo, también es algo que no es obligatorio, que si usted tiene el tiempo, si usted tiene la iniciativa, si usted demuestra, ojo, porque ya no voy a hacer la demostración, si usted demuestra
que la varianza de una variable aleatoria discreta uniforme es igual a n cuadrado menos 1 sobre 12, ¿cierto? Ojo, si usted demuestra esto y usted me lo envía en cualquier momento de este periodo, o antes, una semana antes si quiere, o 2 semanas antes, o si quiere mañana, o cuando usted quiera, si usted demuestra esto, que la varianza de una variable aleatoria uniformemente discreta con este tipo de espacio muestral, ojo, las dos condiciones es, primero, que x es una variable aleatoria discreta uniforme, y la segunda condición es que el espacio muestral, o sea, la variable aleatoria, puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4 hasta n. Si usted me demuestra que la varianza de una variable aleatoria de este tipo con estas dos condiciones es n cuadrado menos 1 sobre 12, podría estar ayudándole en algún taller también con unas décimas. ¿Listo? ¿Listo? Bien, entonces tengan en cuenta eso, ahora ya les estoy mostrando la varianza, ¿cierto? La varianza de una variable aleatoria, o sea que ¿cuánto da la varianza de ese experimento de lanzar los dados? ¿Cuánto daría esa varianza? Ya en el dado, ¿no? Ya esto ya sería en el dado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto daría esa varianza? ¿17,5? 17,5. Ok. No sé si dividiste en 12 o dividiste en 2. En 2. Es en 12, ¿vale? Porque la fórmula es sobre 12. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, efectivamente es algo así como tú lo estabas haciendo. Entonces, como en este experimento hay 6 posibles resultados, ¿cierto? Hay 6 posibles resultados, entonces el n lo cambiamos por 6. 6 elevado al cuadrado menos 1 sobre 12. Entonces 6 al cuadrado es 36, 36 menos 1 es 35, 35 sobre 12 sería la varianza. ¿Y quién podría decirme el decimal de este número, porfa, rápido? ¿Cuánto sería 35 dividido en 12? 35.9. 2,91. 2,91, ¿cierto? Sí, es 2,91. Ok, entonces, acuérdese qué significa esto y qué significa esto. La esperanza significa que uno esperaría que cuando uno lance un dado salga un valor muy cercano al 3,5. O sea, estaríamos diciendo que salga un número muy cercano al 3 o al 4. Y efectivamente eso es lo que siempre pasa, ¿no? Y segundo es que la varianza le está diciendo que tanto varía la variable aleatoria. Entonces 2,91 en el indicador es que tanto varía esa variable. Entonces sí, efectivamente eso sería la varianza. Ahora, la desviación estándar, acuérdense que la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? O sea que esto sería la raíz de 2,91. ¿Cuánto da la raíz de 2,91? $1,70. 1,70. Esto es lo que es la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar. Ahora, ¿se acuerdan cómo trabajábamos cada uno de estos elementos con los valores? Entonces se acuerda que esto era sigma al cuadrado y esto era sigma, porque ya se le sacaba la raíz. Entonces tengan en cuenta toda esta notación porque la vamos a seguir trabajando. Listo, nos quedan 10 minuticos para poder entender ahora este ejemplo, este nuevo problema. Entonces vamos a leerlo, vamos a entenderlo, qué es lo que está pasando, y vamos a empezar a revisarlo y a responder. A ver, dice: un supervisor de una empresa sabe que la hora de llegada de los empleados se da entre las 7 a.m. y las 7:25 de manera uniforme. Pues obviamente esto es en tiempos en donde no hay COVID, ¿no? En tiempos de no COVID. Un supervisor de una empresa sabe que la hora de llegada de los empleados se da entre las 7 a.m. y las 7:25 de manera uniforme. Esto es muy importante, vea lo que dice: de manera uniforme. Cada empleado es independiente a otro, es decir que si un trabajador llega tarde, no afecta que otro llegue tarde, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos es independiente de sí mismo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7:17 am? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7:18 y las 7:20? ¿Y cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 20% de los empleados que llegan tarde? Entonces,
Vamos a tener en cuenta que si todos los empleados llegan entre las 7 y las 7:25, ¿cuántos minutos hay entre esas 2 horas? ¿25? Gracias. 25 minutos. Entonces, son 25 minutos. Si dice que se distribuye la llegada de cada uno de manera uniforme, es decir, que la llegada de por ejemplo, aquí podríamos definir la variable aleatoria, ¿cierto? No desde las 7 a las 7:25, sino que prácticamente podríamos definir la variable aleatoria desde el 1, 2, 3 hasta llegar al 25, ¿cierto? Bien, ¿qué estaría preguntando si yo coloco esto? ¿Qué significa eso para ustedes en contexto? O sea, esto en contexto, ¿qué estarían preguntando? ¿Qué probabilidad hay que un trabajador llegue a las 10? ¿A las 10? A las 7:10. A las 7:10. A las 7:10, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado llegue a las 7:10? Entonces, tengan en cuenta que la variable aleatoria tiene todos los elementos, son como los minutos, ¿no? Son como los minutos. Y como es una distribución uniforme, entonces, ¿cuánto daría esta probabilidad? ¿1 entre cuánto? Entre 25. Entre 25, correcto. La probabilidad de que una persona, esto sería la probabilidad de que una persona llegue a las 7:10 am, ¿cierto? Entonces se puede modelar un ejercicio a partir de la probabilidad, ¿cierto? Bien, eso quiere decir que la probabilidad de que un empleado llegue a cualquier hora entre las 7 y las 7:25 es la misma, ¿cierto? Es la misma. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de x siempre va a ser un 25avo para todo x que pertenece al espacio muestral, ¿cierto? Bien, entonces, aquí es donde viene la pregunta A. Vea, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado llegue después de las 7:17? ¿Cómo tendríamos que colocar acá la probabilidad? ¿Cómo tendríamos que colocar este pedazo? Px, entre paréntesis, Sí, igual a... ¿Cuánto había dicho? Que sea mayor a 17. que sea Ah, mayor mayor a a 17, correcto, porque dice aquí que llegue después de las 7:17, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 17, entonces ahí es donde tendríamos que aplicar una de las propiedades que nosotros vimos acá atrás. Vea, esta de acá, aquí está, vea. La probabilidad de que un x sea mayor a un valor, entonces a 1 le quitamos la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor. Entonces vea, acá podríamos colocar que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que se llegue antes o igual de la hora 7:17. Entonces, como ustedes saben, esto es uniforme, ¿cierto? O sea, ¿cuántos minutos hay desde las 7 hasta las 7:17? ¿Cuántos minutos hay? 17. 17. Entonces, esta probabilidad, no el 1, sino solo esta probabilidad, ¿cuánto valdría? Si cada 17. 17. 1 sobre 17. Tengan en cuenta que es menor o igual a 17, o sea, todos los minutos antes del 17. ¿Sí? Antes o igual al 17. Entonces sería sumarle uno más. ¿Cuánto? No es complicado. Si cada minuto tiene la misma probabilidad de un 25avo, entonces ¿cuál es la probabilidad de que llegue antes o a las 7:17? ¿17, 25 avos? Muchas gracias, muy amable. 27/25avos. ¿Listo? 27/25avos. Entonces, a 1 le quito 17/25avos. Entonces, a ver, de esta resta se puede sacar como 25 menos 17, porque eso se hace así, o sea, la carita feliz, 25 menos 17 sería 8/25avos. ¿Listo? 8/25avos es la probabilidad de que una persona llegue después de las 7:17, porque le estamos quitando a 100% la probabilidad de que llegue antes o igual a las 7:17. Entonces, en decimal, ¿cuánto sería? 0,32. 0,32, correcto. Y en porcentaje, ustedes saben que eso es aproximadamente 32%. Entonces ya quedó
Ya quedó la respuesta de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7:17? La probabilidad es de un 32%. ¿Listo? La probabilidad es de un 32%. Bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7:18 y las 7:20? Entre las 7:18 y las 7:20. Entonces, ¿cómo tendríamos que colocar aquí? Dentro del paréntesis. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7:18 y las 7:20? Entonces, ¿cómo tendríamos que colocar acá? Sería que X fuera mayor a 20, no, mayor a 18 y menor a 20. Correcto, sí señor. Entonces, como igual no dice, digamos que tenga que ser estrictamente después de las 7:18, entonces ahí tendríamos que colocar igual y acá también. Solo dice que entre las 7:18 y las 7:20, o sea que serviría que llegue a las 7:18, serviría que llegue a las 7:19 y serviría que si llegue a las 7:20, ¿cierto? Entonces esto sería así, exactamente como usted dijo, bien, perfecto, pero con igual. Entonces aquí quedaría la probabilidad de que X sea igual a 18 más la probabilidad de que X sea igual a 19 más la probabilidad de que X sea igual a 20. ¿Alguno? Dígame cuánto da esta probabilidad. ¿3/25? Muchas gracias. Perfecto. 3/25. ¿Cierto que no es complicado? No es complicado porque estamos trabajando distribuciones uniformes, o sea, cada uno de las variables va a tener la misma probabilidad. Entonces acá sería, la probabilidad sería acá un 25avo más un 25avo más un 25avo. Entonces serían 3 25avos, ¿cierto? Porque estamos trabajando un intervalo, ¿cierto? Un intervalo. Entonces aquí sería 3 25avos. Bien. En decimal, ¿cuánto sería? 0,2. 0,12, escuché, creo. Sí, 0,12 y eso digamos que se traduce a un 12%. Bien, listo, y ya como se acabó la clase voy a dejar de ejercicio de práctica el C como ejercicio de práctica. ¿Cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 20% de los empleados que llegan más tarde? Entonces, ojo que todos los empleados llegan de 7 a 7:25. ¿Cuál sería la hora mínima para estar considerado dentro del 20% de los empleados que llegan más tarde? ¿Alguien podría decirme más o menos intuitivamente cuánto sería esa hora? 7:10. 7:10, ok. Revisemos si de pronto 7:10 sirve. Ponle cuidado. Entonces tenemos una línea de tiempo desde las 7 hasta las 7:25. ¿Cierto? O sea que tendríamos que dividir esto como por lo tanto en unos 5 pedazos iguales, ¿cierto? Por aquí estaría las 7:10, ¿no? 7:05, 7:10, 7:15, 7:20, 7:25. Esta sería la hora mínima para que todo esto sea el 20%. ¿Tú qué dices? ¿O sería un poquito más allá? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál sería la hora mínima para estar considerado dentro del 20% que llega más tarde? ¿Listo? Entonces para que realicen ese ejercicio juiciosos en su casa y que después me tengan esa respuesta para la siguiente clase. ¿Listo? Chicos, muchas gracias y nada, les agradezco que estén pendientes. Por favor, tomen nota de las cosas. Siento que no se está, digamos que reteniendo la información debido a que la toma de notas no es no se está viendo reflejada. Yo sé que yo les dije que no era obligatorio, pero des en cuenta que las cosas no se retienen si no se escriben, ¿vale? Entonces muchas gracias y espero que descansen. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao.